Nadie debe controlar la naturaleza, nadie debe controlar la vida, nadie tiene el derecho de patentar la naturaleza y la vida. Mientras vivamos, mi esposa y yo lucharemos por el derecho de los agricultores para usar siempre sus semillas, año tras año. Nadie debe quitar ese derecho a nadie. Esto es lo que el juez sentenció. Número 1. Si está contaminado en contra de sus deseos por los transgénicos de Monsanto, entonces usted ya no posee sus semillas ni sus plantas. Ellas se vuelven propiedad de la corporación, en este caso, Monsanto. También sentenció que no teníamos permiso para usar nuevamente nuestras semillas o plantas. También sentenció que toda nuestra ganancia del cultivo de canola de 1998 fuera para la Monsanto. En 1997, la vida de un agricultor de 70 años cambió dramáticamente por un simple descubrimiento. Un cable de electricidad pasa por el borde de la propiedad de Percy Schmeiser. Como es usual, la compañía de electricidad controla la vegetación circundante aplicando el herbicida Roundup. Pero a pesar del poderoso químico, las plantas de canola siguieron creciendo en forma espontánea entre las malezas. Aplicaron a la canola una dosis 4 veces mayor que la dosis usual de Roundup, y aún así no moría. Era una canola altamente resistente al Roundup. Por lo tanto, definitivamente, era una semilla de Monsanto. Hemos creado un gran Frankenstein. El plaguicida Roundup, producido por la multinacional Monsanto, es el spray más vendido en el mundo. Monsanto hizo su canola resistente al Roundup. Eso significa que el Roundup mata cualquier planta sin excepción y solo sobrevive la canola transgénica de Monsanto. Fue introducida sin mayores pruebas, y creo que incluso en el tiempo que fue introducida, a mediados de los 90, los gobiernos fueron convencidos por estas corporaciones de lo que podrían hacer para incrementar los rendimientos con menos químicos y más nutrientes. Y los gobiernos creyeron a las corporaciones. En 1996, la gigante química Monsanto introdujo su variedad de canola en Canadá, una variedad resistente al plaguicida Roundup. En la región de Schmeiser, 3 agricultores aceptaron plantar la canola transgénica de Monsanto. Una fuerte tormenta durante la cosecha hizo que canola recién cosechada fuera a parar a los campos de Percy Schmeiser. Su trabajo de 50 años de mejoramiento vegetal fue destruido debido a que su cosecha fue contaminada por la semilla de Monsanto. Fue como si una bomba cayera sobre mí. Quedé impactado que mi semilla se destruyera a través de la polinización cruzada o semillas traídas por el viento que yo no quería. Fue muy duro entender que perdía algo que me tomó 50 años de cultivar. La contaminación y la destrucción de sus propias variedades fueron irreversiblemente dañadas para Percy Schmeiser. Pero además, Monsanto convirtió a la víctima en culpable. En agosto de 1998, Schmeiser fue demandado por Monsanto por plantar ilegalmente canola transgénica patentada de la corporación. Fue forzado por decisión de la corte a pagar daños por un monto de $100,000. Y todo esto por una semilla de canola que en principio él no quería. Según la ley de patentes, se debe usar la patente para violarla. En mi caso, yo nunca usé la patente de Monsanto. Nunca apliqué el químico Roundup en mis campos. Por lo tanto, nunca usé su patente. Pero Percy Schmeiser no se dejaría intimidar. Presentó una contrademanda en contra de la corporación química basada en contaminación ambiental, destrucción de semillas y calumnia. Desde ese momento, Monsanto espió al pequeño agricultor de trigo y lo persiguió como si fuera un criminal.
En verano de 1999, la situación se convirtió aún más amenazante. Por días, detectives con autos se instalaban enfrente del ingreso de la propiedad de Schmeisser, siguiéndolo en sus campos y observando cada paso que daba. A partir del otoño de 1999, se volvió más serio. No me gusta decirlo, pero tuvimos que empezar a cargar un rifle tanto en nuestros tractores como en nuestras cosechadoras. Así de preocupados estábamos en este momento. Tomábamos diferentes caminos a nuestra finca. No podíamos usar la misma ruta. Me preocupaba mi esposa, ya que ella muchas veces llevaba la comida a la finca, y siempre me preocupaba que algo le pudiera ocurrir. Eran tiempos muy estresantes. Por medio de las placas de los autos, descubrimos que eran personas pagadas por Monsanto y representantes de Monsanto. Y no es que se parasen cerca del campo, ingresaban en nuestra propiedad. No sé si era un método de intimidación o lo que sea, pero eso era lo que ocurría. Era atemorizante. Simplemente no sabías qué pasaría. Llamaban por teléfono. Alguien en la línea te decía, mejor que te cuides, te van a agarrar. Era atemorizante y estaba muy preocupado cuando me iba. Algo podía pasar. Y nos observaban, especialmente en nuestra propia casa. Se pasaban días vigilándonos en casa o en la oficina que usábamos para nuestra finca. Me sentí como una prisionera en mi propio hogar. Hicieron de todo para derrotarnos, financiera y mentalmente. Y eso es lo que hacen, quebrar mental y económicamente a la gente. Simplemente son implacables. No tienen ética ni moral. Tenía un fondo de fideicomiso que me ayudaba con algunos de mis gastos del litigio. Una vez me llamó un gerente de banco diciéndome que cerrarían esa cuenta y que no me darían ninguna explicación. Así que fui a ver al gerente del banco, que era una señora, y le pregunté, ¿por qué quieren cerrar esta cuenta? Me tienen que dar una explicación. Legalmente el banco no puede cerrar la cuenta de nadie porque se le ocurre. Y ella no me decía cuál era la razón. Finalmente le pregunté, ¿es por la Monsanto? Y ella respondió, sí. Le pregunté, ¿por qué? Y ella respondió, Monsanto fue la alta dirección del Banco Imperial Canadiense de Comercio. Y dijo, si ustedes no cancelan el fondo de fideicomiso de Percy Schmeisser, nosotros cancelaremos todas nuestras cuentas del Banco Imperial Canadiense de Comercio en todo Canadá. En el 2001 se ordenó a Schmeisser en el juicio con Monsanto pagar $400,000 por daños y perjuicios. La corte tomó por hecho que los campos de canola de Schmeisser contenían 95 a 98% de canola transgénica de Monsanto. La sentencia es un escándalo. De 28 pruebas realizadas, solo 4 sostienen esa figura. El resto varía entre 69 y 0% con contradicciones y diferentes evaluaciones. La mayoría de las muestras fueron tomadas a espaldas de Schmeisser. Los testigos expertos decisivos en el juicio eran empleados de Monsanto o pagados por Monsanto. La sentencia dejó atónita a la gente en el mundo entero. Hoy en día, incluido el gobierno de Canadá, se admite que la canola transgénica está en todas partes. Lo que el orgulloso juez sentenció por primera vez en un juicio de ese tipo es lo que hizo que el caso fuera conocido internacionalmente, lo que puede ocurrirle a los agricultores cuando introducen transgénicos. El juez sentenció, número 1, no importa cómo se contamina el agricultor, si es por polinización cruzada, con polen transportado por el viento, aves, abejas o por semillas volando por el viento o por el propio agricultor. Si usted se contamina en contra de sus deseos, ya no le pertenecen sus semillas ni sus plantas. Bajo la ley de patentes, ellas son de propiedad de Monsanto. Teníamos cerca de 550 hectáreas sembradas en 1998.
El juez dictaminó que debido a la contaminación, toda nuestra ganancia de cultivo de 1998 fuera para Monsanto. Otro punto importante mencionado, dijo que no importaba cuán contaminado esté un agricultor, si es 50, 1 o 2%, no interesa. Tú ya no eres dueño de tus semillas ni de tus plantas. Al igual que muchos agricultores que habían seguido el caso, Percy Schmeiser y su esposa estaban demoralizados después de esta decisión. Percy decidió apelar la sentencia y llevó el caso a la Corte Superior. Después de 2 años de batalla legal y $300 canadienses en gastos judiciales, los jueces dictaminaron nuevamente: si uno es contaminado con genes de Monsanto, no es más dueño de sus semillas ni de sus plantas. Mi esposa es una persona muy fuerte. Tiene una fe profunda y muchas veces me dijo que creía que rezaba de noche más de lo que dormía. Muchas veces yo me despertaba en medio de la noche y pensaba: Dios mío, ¿qué estoy haciendo a mi esposa y a mi familia? Percy no podría haber dado la lucha sin mí, porque nosotros nos apoyamos mutuamente. Había momentos en que él se venía abajo, muy deprimido, y yo tenía que levantarlo. A veces yo me venía abajo y me deprimía muchas veces. Creo que más veces que Percy. Y él siempre me decía: vamos a salir de esta y tendremos vida después de la Monsanto. Siempre me dijo eso para alentarme. Los agricultores de aquí son personas independientes que no tienen miedo porque así tiene que ser. Dejaron su tierra hace 75 o 100 años atrás para venir a un nuevo país. Tuvieron que trabajar juntos. Mis abuelos y mis padres trabajaron juntos con sus vecinos para construir este país. Construyeron nuevos caminos, abrieron los campos, las escuelas, y no toleran que una multinacional entre y luego les quite sus derechos. Si el gobierno no nos ayuda o protege, los agricultores mismos se protegerán y dirán a estas compañías: ya es suficiente, y no nos quitarán nada más. Solo teníamos una única vía por tratar, y esa era la Corte Suprema de Canadá. Lo primero que dijimos a la Corte Suprema era que un agricultor debe tener el derecho de usar las semillas de su propia finca año tras año. Y el punto más importante para mi esposa y para mí en este momento era que nadie, ninguna corporación, ningún individuo puede tener el derecho de patentar formas superiores de vida como una semilla o planta. Cuando digo formas superiores de vida, quiero decir cualquier forma de vida, sea un ave, abeja, animal, pez, incluso seres humanos. Si un gen que está en un polen carga una patente y ese llega a su campo, no le pertenecen más sus semillas o plantas. Si tienes una planta transgénica y todas las otras son normales u orgánicas, con la ley de patentes se puede reclamar a todas tus plantas, debido a que no sabes cuál es transgénica y cuál no.
Cuando se introdujo en 1996, se dijo a los agricultores 3 puntos principales. Será siempre de mayor rendimiento, será más nutritivo y se usarán menos químicos. En estos 3 o 4 años hemos visto que ha pasado todo lo contrario. Estamos usando más químicos que antes, que son más poderosos y más tóxicos, debido a que se han creado supermalezas. Para dar un ejemplo, incluso en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, hace poco se indicó que los rendimientos de la soja estaban por debajo de un 15% con la introducción de los transgénicos. El contrato tecnológico de la Monsanto convierte al agricultor en un cómplice de la industria agroquímica. Tiene que comprar nueva semilla todos los años con la tecnología como recargo y solo entonces puede sembrar la semilla. Por este contrato se renuncia al derecho natural de que cada agricultor resiembre sus semillas cosechadas. Tengo aquí un contrato de la Monsanto y les daré algunas de sus cláusulas. Un agricultor siempre debe comprar las semillas de Monsanto. Debe comprar solo los agroquímicos de Monsanto. No puede usar nunca sus semillas. Debe pagar a la Monsanto una licencia de $40 hectárea por año. Debe permitir el ingreso de la policía de Monsanto por 3 años después de la firma del contrato, aunque solo produzca transgénicos un año. La policía de Monsanto puede ingresar con o sin consentimiento a sus graneros, sus campos, puede tomar sus registros de impuestos, los registros de campo. Si un agricultor viola el contrato, Monsanto puede tomar toda tu ganancia o puede hacer destruir tu cultivo y el agricultor no puede decir nada a nadie. En la actualidad, con estos contratos, las multinacionales pueden ejercer más poder que cualquier gobierno pueda tener. En su contrato del 2003, Monsanto tiene otra cláusula añadida que establece que un agricultor no puede demandar a Monsanto o llevar a Monsanto a juicio, sin importar por qué razón, así sea por mala calidad de semilla o cultivos. No pueden demandar nunca más a Monsanto. Monsanto se libera de toda responsabilidad, así fuera que sea llevado a juicio. La libertad de expresión también ha sido arrebatada. Hay dominación y control total de una multinacional sobre el agricultor. Es como estampar contra el suelo al agricultor. No tiene más derechos. Y eso es lo que el juez dictamina. En mi caso, contra la Monsanto, la ley de patentes de Monsanto está por encima de los derechos de los agricultores. Esperamos que la Corte Suprema cambie esto y devuelvan los derechos a los agricultores, donde deben estar, y no a corporaciones multinacionales. En toda Norteamérica hay cientos de agricultores bajo la misma amenaza que Percy Schmeiser. Solo unos cuantos han tenido el valor de salir y hablar de ello. David Runyon, de Indiana, es uno de los pocos que se enfrenta a Monsanto. Pero incluso a él le tomó medio año antes de hacer pública su historia. Los investigadores de Monsanto llegaron a mi finca. Eran aproximadamente las 7:30 de la noche. No se identificaron. No sabía quiénes eran hasta 3 días después. Lo supe por el molino de pienso, donde llevo todos los años mis semillas, desde hace 20 años, y me dijeron quiénes eran, que eran investigadores de Monsanto y me estaban investigando por infracción de patentes. Todo lo que querían saber los investigadores era qué clase de soja cultivaba, qué clase de trigo cultivaba, qué clase de maíz cultivaba y los herbicidas que usaba y a quién vendía mis productos. Querían nombres y teléfonos. Y llegado a este punto, me rehusé a cooperar y terminé la conversación. Sí, a cualquiera que le investiguen, le encontrarán en algún lugar una identificación positiva del material genético.
Me preocupé luego que descubrí que había sido contaminado. Ese año perdí 30 libras de peso en 6 u 8 meses. Estaba muy preocupado. ¿Y cómo no lo iba a estar? Podía ser llevado a una corte federal. Nunca he estado en una sala de cortes antes, y ni hablar de una corte federal. Pero ahora no les tengo miedo. No les tengo miedo porque sé con quién estoy peleando y conozco sus tácticas. Contacté a un abogado. Tenía que hacerlo. Lo sabía porque no podía pelear contra ellos yo solo. Monsanto es una compañía demasiado grande y no tengo el dinero. El abogado me aconsejó colocar unos carteles para prohibir el ingreso de la gente, especialmente a ellos. No sé si funcionará, solo el tiempo lo dirá. La mayoría de los agricultores que tienen relación con Monsanto les tienen miedo. Muchos de los agricultores tienen mordaza legal, por lo que no pueden decir nada. Así que solo podrás encontrar un puñado de agricultores que pueden hablar de esta situación. Yo no hablé con nadie, hasta que descubrí quién me delató, y asesorado por mi consejo, no hablé. Probablemente no hablé a nadie de mi situación por 6 meses. Había otra persona que había pasado por lo mismo, a la que podía contarle lo que me pasaba, y afortunadamente pude probarle que era un agricultor que necesitaba de su ayuda. Y me ayudó. Le estoy muy agradecido. Ustedes lo van a entrevistar mañana. Cuando lo llamé estaba a 120 millas. Una persona me puso su número de teléfono sobre la mesa y me dijo, llámalo y cuéntale. No conocía a Adam. No conocía a nadie. Lo llamé y me contestó que estaba en su campo. Me dio su dirección y me pidió que fuera a verlo. Manejé 120 millas solo para hablar con él. Significó atravesar todo el estado hacia el norte. Hablé con él y me ayudó. Y me di cuenta que la situación no era tan mala como la imaginé. No queda otra cosa que templar los nervios. Él sobrevivió y llegué a la conclusión de que yo también podía sobrevivir. Una situación muy parecida al caso de Percy Schmeiser es la de Troy Rush, también de Indiana. Él fue erróneamente acusado de haber reutilizado semilla transgénica de Monsanto sin pagar la licencia de uso. Su familia tuvo que pagar $400,000 en gastos judiciales y finalmente, después de varios años de batallas legales, llegaron a un acuerdo con Monsanto, incluida una disposición de no hablar sobre el caso. Actualmente, él asesora a agricultores amenazados por Monsanto como David Runyon. Lo primero que aconsejo a un agricultor que no tiene soja transgénica es que tenga un muestreo realizado por una tercera parte para hacer pruebas en su cultivo, ya que Monsanto falsificará los resultados de su soja. El agricultor que está en mayor riesgo es aquel que no cultiva soja transgénica, porque ahora, de hecho, tiene que probar su inocencia. Es lo opuesto a lo que la gente piensa de nuestro sistema judicial en Estados Unidos. Inocente mientras no se pruebe culpable puede ser en una situación criminal, no lo sé, pero les puedo afirmar que en un juicio civil con una compañía como Monsanto, es tu responsabilidad probar que no cometiste los hechos de los que eres acusado. La mayoría de los agricultores con quienes hablo no tienen los recursos económicos para pelear estas batallas. Muchos de ellos, y puedo recordar a un agricultor en particular, tuvieron que declararse en bancarrota y no podían contratar a un abogado. Es algo terrible.
Y tienes por otro lado a esta corporación multinacional gastando millones de dólares. Ellos pueden probar lo que quieren. Siempre digo, después de mi experiencia con el sistema judicial, que la señora justicia con esas balanzas y la forma en que la corte parece que trabaja en Estados Unidos es que tú colocas una pila de dinero en la balanza y el que pone más dinero es el que gana. Nuestro sistema judicial es justo, o lo era, y esta fue una experiencia funesta y estoy consternado de que esto ocurra en Estados Unidos. Monsanto hace propaganda de una línea gratuita e incentiva a los agricultores para que llamen y denuncien a sus vecinos. Todo es parte de la consolidación. Si Monsanto da a un vecino la posibilidad de contactar a su equipo legal, como ha pasado, y sueltan a su equipo legal sobre el agricultor, al agricultor le costará cientos de miles de dólares defenderse contra denuncias infundadas. Y a lo mejor también eliminarán del escenario al agricultor como competencia. Todo es parte de la estrategia. Monsanto publicó en folletos que distribuyeron entre los agricultores que si un agricultor cree que su vecino estaba cultivando canola transgénica o canola Roundup Ready de Monsanto, lo denunciaran. Deben acusar a su vecino. Los agricultores me dijeron que si ellos hacían eso, Monsanto les daría como premio una chaqueta de cuero. Si un agricultor denuncia a su vecino, Monsanto manda uno o dos de estos policías, detectives o investigadores, como quieran llamarlos, al hogar de la finca del agricultor. Irán a su casa y le dirán al agricultor: tenemos información o un rumor de que usted cultiva canola Roundup Ready sin autorización. Y si usted no la legaliza, nosotros lo atraparemos. Perderá su finca cuando hayamos terminado con usted y sabremos si nos está mintiendo. Los agricultores comienzan a desconfiar entre ellos, porque si has tenido una visita de un policía o representante de Monsanto, lo primero que piensas es: ¿habrá sido mi vecino quien me denunció? ¿Mi vecino ha dicho esto de mí? Lo que hacen es destruir el tejido social, y esta es una de las peores cosas que puede pasar: el resquebrajamiento de nuestras comunidades por esta política. Destruyen el tejido social del país. Nunca vi algo así antes. Cuando nos vigilaban daba tanto miedo. Y luego, los agricultores actuando en contra de los agricultores. Nunca vimos algo así antes. Yo crecí en una finca y todos nos ayudábamos mutuamente. Si tu vecino agricultor estaba enfermo, salíamos a ayudarle con su cultivo. Ahora, esta clase de ayuda está desapareciendo porque tienes miedo y no confías más en nadie. La confianza se perdió y tomará mucho tiempo recuperarla. Quieren introducir, me refiero a Monsanto y otra comisión, maíz, arroz, lino, alfalfa, y no se ha dado ningún permiso. Los canadienses agricultores y consumidores han hablado del daño producido en la salud y en el ambiente. Más químicos en los 4 cultivos. No queremos más transgénicos.
He escuchado, no solo en tu país, sino también en el mío, a los científicos estadounidenses y algunas personas del gobierno decir que debemos ser parte de esta nueva tecnología. Pero esta nueva tecnología es ciencia perversa, es ciencia no segura y no es ciencia comprobada. Si hemos tenido en Norteamérica 11, 12 años de transgénicos, ¿cómo es posible que no tengamos alimentos para el mundo con hambre? Las corporaciones quieren control total sobre el suministro de semillas, lo que les daría el absoluto control en el abastecimiento de alimentos. De esto se tratan los transgénicos, y no de tener más alimentos o paliar el hambre en el mundo. Se trata del control en la cadena alimenticia. En Japón conocí a muchos científicos, consumidores, transformadores e importadores. Ese documento es una versión resumida de todos estos estudios científicos realizados por los japoneses utilizando datos de Monsanto en más de 50 páginas. Todo ha sido traducido al inglés para mí. Esto es un tema de alimentos, el alimento que es parte de los transgénicos. Monsanto siempre usa el término sustancialmente equivalente. El alimento es muy similar, pero los científicos japoneses dicen que no es sustancialmente equivalente. El alimento es diferente y han cambiado su estructura a través de la modificación genética. No es lo mismo, pueden tener alergenos muy dañinos o bacterias debido a los virus y bacterias que usan para la transferencia de genes que también están en este alimento. Así que no es lo mismo y pueden tener efectos negativos de largo alcance en la salud por comerlos. En otras palabras, lo que Monsanto presentó a nuestros gobiernos en el norte de América es falso y no es seguro y no es sustancialmente equivalente, lo que significa que no es lo mismo que un alimento ordinario. Y esta ha sido una noticia muy, pero muy importante de los científicos japoneses. En Norteamérica, la cadena de transporte está completamente desprotegida y abierta. A nadie nunca se le ha ocurrido transportar y almacenar grano genéticamente modificado en forma separada. Ahora es demasiado tarde. Es muy difícil separar el grano normal del grano alterado genéticamente. Tienes contaminación en el silo, en los camiones que lo transportan. Es imposible mantenerla en forma separada. Es decir, habrá siempre un porcentaje que se mezcle, y por lo tanto no habrán alimentos libres de transgénicos. Las fronteras están abiertas para la exportación de grano y semillas genéticamente modificadas al mundo entero. Si introduces transgénicos, no es posible la coexistencia, y luego de varios años, todo se convertirá en transgénico. He escuchado en Europa que las compañías les dicen a los agricultores que lo que tienen que hacer es dejar la franja de amortiguamiento. 50 metros, 100 metros. No hay distancia segura. No interesa si son 50 kilómetros. Se diseminará. Así que si se introducen transgénicos, todo se convertirá en transgénico luego de algunos años. Para dar un ejemplo, ¿qué tan mala es la situación en Canadá? No tenemos más semilla pura de canola o de soja. Todo es transgénico en Canadá. Frecuentemente he escuchado en Europa, y lo dijimos en 1996, que los agricultores pueden tener la elección. Pueden cultivar transgénicos, pueden cultivar orgánico o convencional. No hay tal elección. Todo se convierte en transgénico y no podrán haber más agricultores orgánicos.
Quieren el control. Y básicamente eso es lo que tienen, el control. Primero vienen y compran nuestros productos de stock de semillas, la corporación Holden, que me parece que está fuera de Iowa. Luego, una vez que tienen a Holden, tienen a un grupo o familia de productores de semillas. Y la regla fue que en el 95 estarían vendiendo el 90% del producto Monsanto, o no estarían dentro del negocio de la venta de semillas. Es decir, si no promovían el producto de Monsanto entre los agricultores, quedarían fuera del negocio. Y eso hicieron todos los productores de semillas. Promovieron el producto entre los agricultores para poder permanecer en el negocio, porque si se iban, no tendrían a Holden para aumentar su stock de semillas. No podrían vender nada. Los agricultores no están bien informados. Los agricultores son personas que trabajan la tierra. No son empresarios reales que tienen abogados, secretarias. Siempre han estado en un negocio que se maneja desde sus hogares. Y cuando ellos llegaron, si querían usar sus productos, tenías que firmar en la línea apuntillada. Y los agricultores aceptaron y firmaron. El hombre de la semilla aparecía y decía, aquí tienen el mejor maíz, la mejor soja. Si la quieres usar, tienes que firmar aquí. Así los agricultores firmaron sin ni siquiera leer el contrato. Todo cambió de la noche a la mañana. En 1996 todo cambió. Y es interesante, la forma en que Monsanto parece hacer cumplir la regla es yendo al campo y tratar de determinar quién está separando su propia semilla. Conservando y separando la propia semilla para la resiembra el siguiente año es una actividad perfectamente legal. Pero en los últimos 10 años pasó de ser una actividad perfectamente legal y respetada a una actividad ilegal. Todo debido a que las corporaciones tienen dinero para apropiarse de las semillas. Son dueños de la vida. Y lo que es peor es que es vida que la humanidad ha desarrollado invirtiendo eones. Cultivamos la soja desde hace 10.000 años y la hemos convertido en lo que es hoy en día. Y la Monsanto viene, inserta un pequeño gen y patenta todo el germoplasma, no solo el organismo genéticamente modificado, sino también las partes convencionales de la semilla. Y dicen, sí, yo también soy dueño de eso. No tiene sentido. Eso pertenece a la humanidad. Monsanto llama piratas a los agricultores que conservan sus propias semillas. Los llaman piratas de semillas. Tenemos que ver quién es el pirata aquí. Esta gente nos robó nuestro patrimonio genético. Si los agricultores pierden el derecho de usar su propia semilla, se convierten en sirvientes de la tierra, regresando a la época del sistema feudal. Eso no es difícil que pase. Puede pasar muy rápidamente en un país en desarrollo. Pero también puede pasar en Norteamérica. De cierta forma, pienso que los agricultores ya son sirvientes de la tierra porque tienen que comprar la semilla de determinada compañía, tienen que comprar la licencia del alimento, tienen que comprar los químicos de la misma compañía, tienen que pagar un derecho para cultivar en su propia tierra. Así que pienso que ya somos sirvientes en nuestra propia tierra por una corporación multinacional como Monsanto. Mark Loisel es un agricultor orgánico y vecino de Percy Schmeiser. Junto con 1.000 agricultores orgánicos, demandaron a Monsanto por daños provocados por la contaminación de sus cultivos de canola y mostaza.
Debemos hacer respetar el principio de precaución. No debemos permitir que se libere nada de un laboratorio al medio ambiente, especialmente cuando está relacionado a nuestra alimentación, porque es algo elemental. Todos necesitamos alimentos, agua, aire. No debemos permitir que esto pase. Después de 4 años, la Corte Suprema de Canadá decidió que no podían presentar el caso como una demanda colectiva. Ahora, cada agricultor tiene que reclamar sus daños en forma individual y asumir el riesgo y el alto costo legal. El año pasado, cuando estábamos en Suiza, nos pareció interesante ver a un periodista que estaba muy sorprendido de descubrir que cuando hacíamos estudios en Canadá sobre el etiquetado de alimentos transgénicos, más del 90% de los canadienses querían etiquetado obligatorio en sus alimentos. Este periodista estaba tan sorprendido que nos dijo que ellos dan por hecho que en Norteamérica estamos todos muy cómodos con los alimentos transgénicos. Miren, han estado comiendo esto por 10 años. Pareciera que no hay efectos en la salud. Nosotros decimos que cuando se hacen los estudios y le preguntas a la gente, ellos no lo quieren. Desafortunadamente, lo estamos comiendo porque no sabemos que está en nuestros alimentos. No hay etiquetado y por lo tanto se está usando como un experimento de laboratorio. Nos están usando como conejillos de indias. Y quién sabe, puede ser que nuestra salud esté afectada con productos que se compran en una tienda. Tienes que tener cuidado con cualquier cosa que tenga soja, o canola, o maíz. Es muy probable que contenga productos transgénicos. En Canadá, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos son los que dan la aprobación. Son ellos quienes dan a la Monsanto aprobación legal para la introducción, pero solo usan datos suministrados de la Monsanto. No hacen pruebas. De tal forma que cuando Monsanto dice a la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos que es sustancialmente equivalente, que es casi lo mismo que alimento real, entonces el gobierno dice que no tenemos que probarlo. Si es sustancialmente equivalente, no tenemos científicos propios para probarlo. Pero lo que ha pasado ahora es que los científicos japoneses han tomado esos experimentos en los que Monsanto dice que sustenta su análisis y encontraron que es totalmente falso, es fraudulento. El alimento no es el mismo. Así que quien diga que es seguro, porque el gobierno canadiense lo aprueba, tiene que saber que el gobierno lo aprueba sobre lo que Monsanto les dice. No hay prueba alguna y esto ha ocasionado mucho miedo en los consumidores canadienses, porque no saben qué están comiendo cuando Monsanto dice que es seguro, porque Monsanto tiene un registro de rastreo muy malo. Nos dijeron que el DDT era seguro, el PCB era seguro, el agente naranja era seguro. Ahora tenemos que creerles cuando dicen que los transgénicos son seguros. Nunca les voy a creer ni un poco porque no tienen un buen registro de rastreo, porque todo lo que han dicho antes ha sido falso y una mentira. También en el caso del herbicida Roundup de Monsanto, habían estudios demostrando que el Roundup podía ser usado sin riesgo, dando lugar a una aprobación mundial del producto. Muchos otros estudios muestran los efectos negativos en la salud por causa del ingrediente activo de Roundup, el glifosato. Monsanto mismo alerta con hojas informativas de seguridad del material que provoca daños en los tejidos, vómitos de sangre, arritmia cardíaca y edema pulmonar, como un resultado por contacto directo o ingesta de la toxina. Ahora han encontrado que estudios de Roundup realizados en Oregón muestran que es la tercera gran causa de enfermedades relacionadas a la agricultura en el estado de California. En un inicio nos dijeron que el Roundup de Monsanto era tan seguro que hasta se podía tomar. Con el advenimiento de la tecnología genética, la industria química entró al negocio del mejoramiento de plantas. DuPont y Monsanto compraron productores de semilla por cerca de $12,5 billones en 10 años. Hoy los dos gigantes químicos son también los más grandes mejoradores de plantas en el mundo, produciendo cerca de 3/4 partes de los transgénicos del mundo.
Muchos agricultores preguntan, mucha gente pregunta, ¿se puede extraer del medio ambiente formas de vida introducidas? Y la respuesta que he recibido de científicos de todo el mundo es que en la actualidad no hay forma de retirar formas de vida nuevas que hayan sido introducidas. Esto es algo que el mundo, especialmente los agricultores y los gobiernos, deben saber. Una vez que se introduce, estará ahí para siempre. Nunca más en mi vida veré canola libre de transgénicos en Canadá. Toda nuestra semilla está contaminada, nuestra soja está contaminada. Y como dije, nunca más veré el regreso de la canola libre de transgénicos. Todo está contaminado. La máxima expresión del cinismo de la tecnología genética es la llamada tecnología Terminator. Convierte a los agricultores en biológicamente dependientes de las corporaciones. Las plantas están genéticamente modificadas de tal manera que son capaces de germinar solo una vez. No hace sentido sembrar las semillas de la cosecha. La cosecha está muerta. Una planta o semilla Terminator es cuando la semilla de una planta alcanza cierta madurez. Y justo antes de su total madurez, el gen Terminator se activa y destruye la germinación de la semilla. Lo que significa que no puede ser usada como semilla el siguiente año. Entonces, el agricultor tiene que regresar el siguiente año para comprar semilla, porque la germinación de esta semilla fue eliminada por el gen Terminator. Cuando esta planta florezca y fluya el polen de ella, el gen Terminator contaminará otras plantas y matará sus semillas cuando estén a punto de madurar. Por lo que no solo afectará a la planta con gen Terminator, sino que también afectará a otras plantas y si no las mata, hará que su semilla sea estéril. Y si analizamos más cómo el abogado de Monsanto nos ha dicho que son dueños de todo lo que ponen en la semilla, ¿qué pasará si ponen un gen en los seres humanos? ¿Quieren decir que ellos son mis dueños? ¿Demuestra que ellos son tus dueños? Otro punto en mi caso que tiene que ser mostrado es el siguiente. Si patentas un gen y lo colocas en cualquier forma de vida y lo introduces al medio ambiente y no lo puedes controlar, entonces, ¿puedes mantener tus derechos en esta patente? Debido a que no lo controlas, estás destruyendo la propiedad de terceros. Por lo tanto, deben perder el derecho sobre la patente, deben asumir la responsabilidad y los costos del daño. Estaba en Sudáfrica, en Johannesburg, Durban o Cape Town. Fui invitado a dar una conferencia por el Parlamento de Cape Town y pasó un incidente en el Parlamento que yo nunca olvidaré. Uno de los representantes de la Monsanto había dado también una presentación y yo di una presentación de cómo las semillas y plantas podían ser contaminadas. Al salir de la Asamblea del Parlamento, me encontré cara a cara con el representante de Monsanto Johannesburg y en forma muy grosera me habló y agitando su puño en mi cara me dijo: «Nadie se enfrenta a Monsanto.
vamos a ir por ti y te destruiremos. Continuó diciendo que cuando regresara a Canadá estaría en problemas. Y así fue. 3 semanas después, cuando regresé a Canadá, la Monsanto había hecho otra demanda en contra mía por $1 millón y por todos los gastos judiciales debido a que yo era un terco, arrogante, que no quería lo que Monsanto quería. Y luego de 1 año de juicio, el mismo juez que tuve en la Corte Federal premió a Monsanto con $153,000 por resarcimiento de gastos judiciales. No consiguieron el millón. Así que ahora enfrento costos adicionales y pierdo el caso en la Corte Suprema. Esto demuestra cómo salen a intimidar a las personas. Les instalan el miedo, amenazándolos con alguna demanda y también haciendo demandas en contra de los agricultores. En mayo del 2004, la Corte Suprema anunció su decisión. Primero, Percy Schmeiser infringió la ley de patentes de la corporación Monsanto al sembrar ilegalmente su canola que estaba contaminada con semilla transgénica de Monsanto. Segundo, debido a que no utilizó en forma activa la patente, no se le exige pagar daños a Monsanto. En el mismo momento que la sentencia estaba siendo anunciada en Ottawa, Percy Schmeiser y su abogado Zakrzewski declararon en conferencia de prensa en Saskatoon. Había aproximadamente $200,000 de pena que fue rechazada por la Corte Suprema de Canadá, y eso es una gran victoria para Percy. Pienso que el hecho de que pude salvar mi finca, mi hogar, sin pagar la pena de una cuenta de $200,000 a Monsanto, es una gran victoria para mí. Lo primero que dije es que tengo un techo, y eso es muy importante para mí. La Corte dictaminó más. La patente sobre el gen permite al dueño de la patente el control sobre la planta entera. Es decir, la patente sobre el gen tiene prioridad sobre la propiedad de la planta. Se dice, Schmeiser pierde la batalla judicial con Monsanto. Y es como yo dije a otro abogado que podría ser la mayor victoria para nosotros o las personas preocupadas por los transgénicos. Y estoy seguro que la Corte Suprema en 4 o 5 años tendrá que revisar el caso, porque los resultados de su decisión podrían significar que la corporación pueda controlar casi todo donde coloquen sus genes o sus patentes. Algunas personas, juristas, han expresado que puede ser que haya sido una sabia decisión, que eventualmente ahora la Monsanto tendrá que encarar el control sobre todo lo que coloca en el medio ambiente bajo su responsabilidad. Y si colocan algo en el ambiente de lo cual aparentemente no tienen control, lo pensarán 2 veces antes de introducir algo y terminen con una ola masiva de demandas legales que llevaría a la bancarrota a la compañía. Si ves lo que el abogado de Monsanto dijo, es como patentar un pedazo de acero en el borde de un auto. No estamos reclamando todo el auto, solo el pedazo de acero, pero la Corte Suprema fue más allá. Acabé de hablar con Nathan Bush, la persona que telefoneó ayer, y me dijo que tuve una gran victoria el día de ayer. Me dijo que deberíamos llamar a Terry y alentarlo. Me dijo que lo que ahora había pasado es que los agricultores pueden quebrar a Monsanto. Si cada agricultor llamara a Monsanto y le dijera, creo que tengo soja o canola transgénica tuya, ven y llévatela, no la queremos aquí. O hay semilla transgénica de canola y soja de ustedes en mi semilla. Vengan y llévensela. ¿Estaría Monsanto en la capacidad de llevarse las plantas de los campos de los agricultores? ¿Cómo sabría si es su planto de canola si la semilla y la flor se ven igual? Monsanto simplemente no podría hacerlo.
El motivo de apelación por el que queríamos ganar era que el hecho de que tengas una patente en un gen o célula no significa que tienes patente sobre la planta que no te pertenece. La otra parte del problema es cuál es la responsabilidad que tienen las compañías biotecnológicas frente a los agricultores por material patentado que escapa y causa daño. Este punto aún no está expuesto, a pesar de que, como ustedes saben, la batalla legal está por concluir para Percy y mucha gente en el mundo ha puesto sus esperanzas en los motivos de apelación y esperaban que ganáramos. Pero no creo que la guerra termine. La guerra continúa en una forma diferente. Creo que es un tema que concierne al Parlamento y que éste debe hacer un seguimiento de sus consecuencias. Por ahora podemos decir que en este país se puede dar patentes a la gente que permiten controlar organismos que se esparcen por sí mismos y que tienen implicaciones que fueron vistas en este caso. Esto necesita verse en el Parlamento y espero que sean asesorados y lo hagan. Una pregunta. Se ha informado por cadena nacional esta mañana que la Corte Suprema ha dictaminado que usted ha plantado deliberadamente la semilla genéticamente modificada de Monsanto. Y yo quiero saber si es correcto el informe o si usted puede aclararlo esto de una vez para todos. Desde mi punto de vista, no entiendo a dónde va todo esto si no hay intención de plantar un cultivo Roundup Ready, es decir, un cultivo que requiera aplicación de Roundup. Pero la Corte Suprema y las otras instancias inferiores se aferraron a esto y el hecho de cultivar plantas con el gen era ya suficiente para ser considerado como una infracción. Para mí es una victoria personal después de 6 años de batalla legal. Nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos desde que nos enfrentamos a Monsanto en 1998. Otro punto que quisiera resaltar son los comentarios sobre la industria biotecnológica. Hay que recordar siempre que fue Monsanto quien hizo una demanda en contra mía. No fui yo quien demandó a la Monsanto. Ellos fueron los que empezaron. Y mi esposa y yo tomamos la posición de que un agricultor nunca debe perder el derecho de usar sus semillas año tras año. Eso fue la base de nuestra lucha, por los derechos de los agricultores. Si mi abuelo y mi padre vivieran, esto es exactamente lo que ellos hubieran querido que yo haga, porque esa fue la razón por la que vinieron a este país, para ser libres y usar sus semillas todos los años y sembrarlas y hacerlas crecer. La patente de Monsanto sobre el gen es válida, y donde fuera que este gen aparezca por cualquier medio en una forma superior de vida, ellos son dueños y controlan esta forma de vida. Y cuando uso el término forma superior de vida, no solo me refiero a semillas o plantas, también son aves, abejas, animales e incluso seres humanos. Por lo tanto, en Canadá, tenemos más preguntas que respuestas sobre quién es dueño de la vida. Desde el 2004, Percy Schmeiser no ha plantado canola en su finca y en su lugar cultiva trigo, avena y arvejas. Pero hay cada vez más canola resistente al Roundup que crece en forma espontánea en sus campos. Él informó a Monsanto, quienes realizaron pruebas de las plantas y le confirmaron que era canola patentada, pero que no arrancarían las plantas hasta que no se firme un acuerdo de finiquito completo y de confidencialidad. Y en ese finiquito dicen primero que nada que no podemos hablar nunca a nadie, a la prensa o vecinos,
¿Cuáles fueron los términos del arreglo? Querían que firmáramos para entregar nuestros derechos. Bueno, esa no es la forma como lo vamos a hacer. De ninguna manera vamos a entregar nuestra libertad de hablar, y querían que nunca más les lleváramos a juicio. No éramos solo Percy y yo. También eran nuestros hijos. Ellos decidieron que contarían cualquier cosa que estuviera mal en contra de Monsanto. Y esa es la razón por la cual no firmamos, porque de ninguna manera nos van a quitar nuestros derechos para dárselos a una corporación. Monsanto dijo, ok, entonces no arrancaremos sus plantas. Luego llamé a Monsanto para decirles que nosotros las arrancaríamos, que conseguiría ayuda y las plantas serían arrancadas y les enviaremos la cuenta. Inmediatamente Monsanto me envió un email diciendo que no tenía autorización para hacer lo que quiera con estas plantas, porque eran su propiedad. Así que le respondí que si eran su propiedad, ellas están en mi propiedad y nosotros somos dueños de la tierra. Pagamos el impuesto, así que saquen su propiedad de mi tierra. Percy contrató a un vecino para arrancar las plantas y envió la cuenta a Monsanto por un monto total de $600 canadienses. Monsanto se rehusó a pagar la cuenta y Louis Schmeisser le hizo una denuncia en el pequeño juzgado local de reclamos. ¿Pueden imaginar la vergüenza de Monsanto, una corporación millonaria, asistiendo a una corte por $600? 5 minutos antes del juicio, Monsanto acordó llegar a un acuerdo fuera de la corte. Acordaron que no habría mordaza legal, mi esposa y yo podríamos hablar sobre esto. Lo más importante es que si yo fuera nuevamente contaminado mañana, nosotros podemos llevar a Monsanto a la corte nuevamente. No solo fue una gran victoria para nosotros mismos, sino que se abrió para todos los agricultores de cualquier parte del mundo, si son contaminados, un camino por el cual pueden llevar a Monsanto a juicio. Y no solo a Monsanto, también pueden llevar a juicio a Bayer, siguiente a DuPont, en caso de que sean contaminados, ya que se ha establecido un precedente. Percy y Louis Schmeisser han llamado la atención del mundo entero. Los miembros del jurado respetan la valentía con el que los Schmeisser defienden los derechos de los agricultores, desafiando la perversidad ambiental y moral de las actuales interpretaciones de las leyes de patentes. Con gran alegría y placer se otorga el premio Right Livelihood de 2007 a Percy y Louis Schmeisser. Cuando viajo por el mundo entero, conociendo tanta gente y organizaciones que se dedican por completo a la causa, que quieren buenos alimentos, alimentos sanos, y no quieren que se contamine nuestro medio ambiente, nuestro aire, nuestro suelo con venenos, cuando veo lo difícil que es para estas personas trabajar en lo que creen, me da el valor y la fortaleza para continuar. Mi esposa y yo tenemos 5 hijos, 15 nietos y un bisnieto. Siempre pensamos en la clase de futuro que queremos dejar a la generación joven. Quisimos dejarles un futuro con tierras, suelo, agua llena de venenos. No creo que nadie aquí quiera semejante futuro para la próxima generación. Todavía tenemos la oportunidad de actuar.